Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Entré al oficio por necesidad, no por vocación. En 2004 acepté ser sepulturero y velador del Panteón Municipal de Huejotzingo, Puebla. Me dieron un manojo de llaves, una libreta de registros con tapas negras y un catre en una casita de ladrillo junto a la entrada. De día, el lugar parecía un jardín cansado, filas de nichos, cipreses, estatuas con la cara gastada por el sol. De noche, la tierra cambiaba de ánimo. No siempre había viento, pero la oscuridad se organizaba como si supiera a dónde ir. El primer mes fue rutinario. Abría la capilla a las familias, cuidaba que nadie dejara veladoras encendidas cerca de coronas secas, vigilaba entierros de emergencia cuando el médico firmaba al atardecer. Una tarde, el administrador me pidió separar unas cajas de madera para una exhumación programada. Aquí, a los 7 años, se movían los restos al osario común, era ley y costumbre. Yo tomé nota en la libreta, nombre, lote, hora. Todo normal. La libreta, sin embargo, tenía una manía. Cada noche, a las 11 en punto, pasaba una cosa mínima, el lomo crujía solo, como si alguien adentro quisiera estirar las páginas. Pensé que eran mis nervios. Me acostumbré a ponerla bajo una piedra para que no se abriera. Aún así, a las 11 exactas, la piedra parecía perder peso y la tapa se levantaba apenas lo suficiente para dejar ver el borde blanco del papel. La exhumación llegó un martes sin luna. Tenía que abrir la fosa 3B, trasladar los restos a una caja más pequeña y sellarla con calorías. Trabajé con cuidado. No había nada extraño, solo el olor dulce y viejo que sale de la tierra cuando se destapa lo que debía permanecer quieto. Encontré el rosario de la mujer, una medalla de San Nicolás y una cinta deshilada. Todo volvió a su lugar. Cerré, firmé en la libreta y me fui a lavar las manos al grifo. Esa noche, a las 11, la libreta no se conformó con crujir. Estaba abierta sobre la mesa, en una página que no correspondía a ningún día cercano. Había un renglón nuevo, con tinta fresca, pero no era mi letra. Decía, 3B no quedó sola. Revisé mi firma del turno y estaba igual. Cerré de golpe, apagué la lámpara y me obligué a dormir. No lo logré. Me quedé oyendo el latido de mi propio cuello hasta que la primera luz borró las dudas. Por la mañana conté lo ocurrido a Chui, el sepulturero mayor. Me miró sin sorpresa y dijo que el papel aguanta todo, que a veces la humedad mancha, que no me llenara la cabeza de cuentos porque el trabajo ya es pesado. Seguí su consejo. Fui al cuadro 3 y dejé las cosas en orden. Al irme, vi una cinta igual a la que había encontrado dentro, pero estaba fuera, encima de la tierra recién movida. Juraría que yo la había guardado en la caja. Esa tarde cayó un aguacero y el cementerio quedó sin luz. A las 11, la libreta se abrió sola otra vez. Ahora decía, 3B escuchó pasos. No quise darles nombre a mis nervios. Tomé la linterna y caminé por el sendero principal. El agua se había quedado en charcos que reflejaban cruces torcidas. Al llegar al cuadro 3, vi marcas pequeñas, como de dedos embarrados, en la tapa de la caja que había sellado. No había daño, solo huellas. Puse la mano encima, la madera estaba tibia, como si hubiera estado bajo sol, no bajo lluvia. Volví a la casita y me senté junto a la libreta abierta. Quise escribir una explicación, cualquier cosa. No pude. Al apoyar la pluma, sentí un tirón leve en la manga, como cuando un niño llama para que lo mires. No había nadie. En la página siguiente apareció sola una línea, esta vez más clara, como hecha con lápiz, dame turno. Las palabras no estaban trazadas con pulso humano, no tenían variación, pero eran legibles. Mi primera reacción fue práctica,
Tomé el libro de exhumaciones, busqué si había otro 3B y si la viuda o algún familiar había pedido misa. Nada. El miércoles, un albañil vino a reparar una barda caída. Le pedí que, al terminar, me ayudara a revisar la losa de 3B por si había filtraciones. Él golpeó 2 veces con el mango de la pala y dijo que todo estaba firme. Dejé unas flores blancas y una nota dentro de una bolsa de plástico: mañana a las 11 vengo a rezar. Era ridículo, pero necesitaba ordenar la situación como si se tratara de un trámite más. La noche siguiente, llegué al cuadro 3 antes de las 11. No sorprendí a nadie. Me senté sobre el borde de cemento y esperé. Cuando el reloj de la parroquia dio la hora, el suelo vibró lo justo para desplazar un grano de tierra sobre mi bota. No fue temblor, fue otra cosa, un aviso. Saqué la libreta. Estaba abierta en blanco. La sostuve con ambas manos. Entonces se escribió: no olvides el nombre. Miré la placa de bronce: Teresa Alvarado, 1938-1997. Lo repetí en voz baja sin hacer promesas que no pudiera cumplir. La tinta se detuvo. Desde esa noche, añadí un hábito a mis rondas: leer los nombres del cuadro 3 como si pasara lista. No había superstición, era una manera de trabajar con calma. Empecé a hacer lo mismo en los cuadros antiguos, los que casi nadie visita. Pronto noté un patrón. Cada vez que tocaba una lápida ignorada por años, al llegar la hora exacta la libreta presentaba una línea mínima, apenas una sombra de tinta, como si esa persona hubiera marcado asistencia. Cuando olvidaba un nombre, la línea se repetía más oscura. El administrador se burló cuando le conté que pasaba lista. Pero me dejó en paz mientras el panteón siguiera limpio y no hubiera pleitos con los deudos. Yo seguí. Funcionaba. Los mensajes dejaron de aparecer con frases y se volvieron marcas: 1, 2, 3. Al cabo de una semana, solo el renglón de 3B quedaba insistente. Dame turno, repetía cada noche, pero más claro. Llegó otra exhumación, ahora en el cuadro 7. La hice en silencio, como siempre. Al terminar, ya anochecía. Fui a 3B con una caja limpia. No para abrir, sino para dejarla sobre la tierra, como se deja una promesa. Coloqué la medalla de San Nicolás y la cinta que, no sé cómo, volvía a mis manos cada vez que intentaba guardarla en otro lado. Me quedé de pie hasta las 11 con la libreta cerrada. Cuando escuché la campanada lejana, la tapa vibró bajo mi palma. Abrí. Gracias, decía, con tinta tan pálida que casi no se veía. No fue el final. La libreta siguió abriéndose a la misma hora, pero ya sin exigencias. Lo que cambió fui yo. Comprendí que en un panteón no basta con cuidar candados y barrer pasillos, hay que sostener la memoria de quienes ya no reciben visitas. Empecé a limpiar nombres borrados, a enderezar placas, a poner agua en floreros vacíos. Las noches se volvieron más llevaderas. La tierra, más tranquila. Un sábado, antes del amanecer, llegó un hombre con gorra y una bolsa de pan. Dijo que venía de Puebla capital, que su madre había muerto allá por el 97 y que nunca habían podido venir a mover nada. Me dio el nombre. Era Teresa Alvarado. Le señalé el cuadro 3 y lo acompañé. Se arrodilló sin lágrimas, con una calma que no parecía de este mundo. Puso el pan sobre la losa, acomodó la bolsa con cuidado y se persignó. No dije nada. Al irse, me entregó la medalla de San Nicolás y la cinta deshilada. Eso es suyo, dijo. Guárdelo donde deba estar. Volví a mi mesa y coloqué ambas cosas dentro de la caja limpia, con una tarjeta: turno cumplido. A las 11 en punto, la libreta no se abrió. Pasó un minuto, luego otro. Nada. Me quedé sentado con la palma sobre la tapa hasta que me dolió la muñeca. La tranquilidad, cuando llega de golpe, asusta.
Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta por qué el cementerio se ve distinto, digo que el orden no es estética, es respeto. Sigo leyendo nombres en voz baja y mantengo la libreta bajo la misma piedra. A veces, en noches sin lluvia, la tapa cruje apenas. Ya no hay frases. Solo ese crujido que suena como un libro que, por fin, puede cerrarse sin pelear. No sé qué fue lo que escribía esas líneas, si mis nervios, si la humedad o si algo que se niega a explicar sus mecanismos. Sé otra cosa, y me basta, cuando llego al cuadro 3 y repito Teresa Alvarado, el aire se acomoda y los cipreses parecen menos tensos. La tierra agradece que alguien cumpla el turno. Y a las 11, si estoy solo, dejo la mano sobre la libreta, no para detenerla, sino para acompañarla mientras no ocurre nada. Porque a veces el verdadero descanso no hace ruido. El libro de las fosas. Nunca imaginé que la rutina pudiera torcerse en silencio. Yo era el encargado del Panteón de San Miguel, a las afueras de Teciutlán, Puebla. Mi trabajo era claro: cortar maleza, apuntalar lápidas antiguas, registrar en un cuaderno las exhumaciones que ordenaba el ayuntamiento y llevar los restos al osario común. Nada más. Nada menos. A finales de junio, cuando la neblina cae temprano y la tierra se ablanda, me pidieron abrir la tumba de Fidel Telles, fallecido en 1931. Su familia, casi extinguida, había dejado un poder firmado por un sobrino que vive en Querétaro. La fosa estaba en la parte vieja, donde los cipreses se curvan y los ángeles de cemento se han quedado sin manos. Llevé pala, barretón, una linterna y el libro de registro. Lloviznaba. El suelo tragaba cada pisada. La lápida tenía una grieta como un rayo detenido. Le pasé el cepillo hasta leer el grabado: Fidel Telles. Que el descanso sea por fin descanso. No era el típico epitafio repetido. Esa frase me punzó algo que no supe nombrar. Tomé aire, marqué la hora en el cuaderno y empecé a cavar. El metal golpeaba raíces viejas que crujían como cuerda tensa. A cada palada, la humedad soltaba un olor agrio, mezcla de hojas podridas, cera vieja y herrumbre. Cuando la pala chocó con la madera del ataúd, el cielo se puso más opaco. No pensé en nada extraño, lo difícil siempre es sacar la caja entera sin que se deshaga. Pasé la cuerda por los costados, hice fuerza con una palanca y logré subirla. La dejé sobre 2 tablones, limpié el lodo y abrí. Dentro, lo esperable: tela reducida a polvillo, clavos opacos, unas monedas ennegrecidas en lo que quedaba del forro. Giré la linterna para revisar el cráneo y vi algo que no cuadraba: un alambre fino rodeaba lo que quedaba de la mandíbula, como si alguien la hubiera querido mantener cerrada para siempre. No era costumbre de la época. Lo anoté, aunque no hubiera casilla para eso en el libro. Me incorporé con un calambre en la espalda. Fue entonces cuando vi, sobre el borde del hoyo, un rastro peculiar en el lodo, marcas estrechas, paralelas, como si hubieran arrastrado una cajita de madera diminuta. Miré alrededor. Nadie. Solo los nombres gastados y las flores de plástico que el viento hace sonar como cosas vivas. Cerré el ataúd, me sequé las manos y sentí que el aire pesaba más del lado izquierdo del panteón, donde están los nichos más recientes. Ahí el cemento mantiene el frío todo el año. Decidí adelantar el traslado al osario. Amarré la caja con una lona y la subí a la carretilla. El eje rechinó fuerte. Al pasar junto al muro, escuché un tintineo metálico, leve, repetido. Pensé en un crucifijo suelto chocando contra la reja, pero el sonido venía de abajo, del propio suelo. Paré. El tintineo cesó. Empujé de nuevo y volvió a sonar, 3 golpes pequeños, pausados, como una señal. No quise darle vuelta en la cabeza. Seguí hasta la caseta.
Dentro, dejé la caja cubierta y abrí el libro para firmar la salida. La hoja de ese día ya estaba escrita. Mi letra no era, pero mi nombre estaba ahí, con la hora exacta en que yo había abierto la tumba. Un renglón abajo, alguien había trazado otra salida, Malacara, parcela C12. No existía ese apellido en el censo del panteón. Revisé los mapas pegados a la pared. En la C12 había 5 tumbas antiguas y un espacio sin cruz, sellado por raíces. La sensatez me pedía cerrar todo y volver al día siguiente con un inspector. Pero el oficio enseña que cuando algo huele a pendiente, lo mejor es rematarlo antes de que la noche caiga. Tomé la linterna y caminé hacia C12. Las gotas finas se hicieron más densas. Los nombres me acompañaban como una letanía: Ramos, Dorantes, Pacheco. Nada de Malacara. Llegué al espacio sin cruz. La tierra estaba lisa, sin hundimientos, pero tenía una textura extraña, como si hubiera sido apisonada no hacía mucho. Clavé la punta del barretón. El suelo cedió con facilidad impropia de un lugar tan viejo. A la cuarta palada, salieron listones de tela envueltos en calorías. Uno de ellos llevaba un nudo imposible, apretado con rabia. Entre las capas, un medallón de San Miguel con la cara arañada, como raspada por uñas. Aparté los listones, temblando de una forma que no era por el frío. El aroma cambió. Ya no era el típico olor de tierra húmeda, sino otro, agrio y dulce a la vez, que subía en oleadas discretas. Entonces lo vi, una caja pequeña, del tamaño de una libreta grande, hecha de madera muy fina, con clavos martillados desde adentro hacia afuera. Esa dirección no la había visto nunca. La levanté con cuidado y noté que uno de los clavos estaba doblado, como si se hubiera movido mientras lo golpeaban. Me quedé quieto con la caja en las manos. Sentí el peso como si me apretara las muñecas. Pensé en llevarla directo a la caseta y anotar todo. Pensé en marcar el lugar con calorías. Pensé en no abrirla. Mis dedos hicieron lo contrario. Dentro había una libreta, envuelta en plástico. El papel, pese a los años, se podía leer. En la primera hoja, un título escrito con tinta deslavada: Libro de Fosas. Pasé la página. Eran entradas muy parecidas a las del registro del panteón, pero con detalles que ningún cuaderno oficial tendría. A la medianoche se oyeron 3 golpes bajo la tierra y la vela se apagó sola. El agua del lavado amaneció turbia después de esta exhumación. No abrir nunca la tumba de Telles sin rezar antes. Mi apellido aparecía en una de las líneas, fechado con el mismo día, a una hora que aún no llegaba. Decía: el encargado vuelve con la caja. No quise seguir leyendo. Guardé la libreta de vuelta, casi pidiendo que la madera no crujiera. Apreté los nudos de los listones como pude, dejé la cajita donde la había encontrado y comencé a tapar la fosa con torpeza. Sentía que alguien estaba parado a mis espaldas, sin moverse, sin respirar. No me giré. La lluvia creció y con ella una especie de vibración en el piso, como si por debajo algo se estirara y encogiera a su antojo. Terminé de cubrir, planté una piedra lisa sobre el sitio, sin cruz, sin nombre, y caminé con la vista al frente. Conté los pasos hasta la caseta. No corrí. Si corría, sabía que iba a romper algo que no se repara. Dentro, la lona seguía sobre la caja de Fidel. El libro oficial estaba abierto en la misma página. Quise arrancarla, pero mi mano se detuvo al ver que ahora había una anotación más, escrita con mi letra perfecta: no volver. Cerré y apagué la linterna. A esa hora, el pueblo sopla humo de comales y el panteón, si uno no lo mira, parece tranquilo. Cerré el candado y me fui a casa por la vereda sin mirar los márgenes. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía clavos mirando hacia mí. Me levanté a tomar agua y encontré tierra húmeda junto a la puerta, una línea que venía de afuera hasta la mesa.
No había marcas de botas ni de ruedas, solo una línea angosta, idéntica a la que había visto en el borde del hoyo. Seguí el rastro con la mirada y se perdía bajo el mueble donde guardo mis cuadernos. Abrí el cajón. El libro del panteón estaba ahí, aunque yo lo había dejado en la caseta. Lo tomé con un tirón. El papel estaba tibio. Lo abrí en la última página escrita. Debajo de mi firma, otra línea: el encargado deja la llave dentro. Sentí el peso de todas mis horas en ese lugar cayéndome sobre la nuca. Me vestí, volví al panteón con la llave en el bolsillo y una intención torpe de devolver lo que me estaba siguiendo. La reja respondió con su chirrido de siempre. Caminé directo a la caseta. La puerta estaba abierta y la linterna, prendida, apuntaba al suelo. Debajo de las de luz, el libro de la cajita me esperaba, fuera de su plástico, abierto en una página que llevaba mi nombre y una fecha futura. Abajo, en letra limpia, el renglón final: cuando uno abre lo que no es suyo, el panteón aprende su olor. No cerré nada. No firmé nada. Me fui sin voltear. Al día siguiente entregué la plaza. Dije que me dolía la espalda, que ya no veía bien de noche, que era mejor que entrara un joven. Nadie preguntó más. El nuevo hizo su primer recorrido una semana después. Pasó a saludarme por la tienda y le di la bendición como si fuera mi hijo. Me pidió un consejo. Le dije que anotara todo, hasta el mínimo detalle, y que no tocara nada que no estuviera en el libro oficial. No mencioné el otro. No le hablé de los clavos. Ni de la línea de tierra que a veces, en mi sala, aparece de nuevo y se pierde bajo la mesa, donde ya no guardo nada. Cada que la veo, abro las ventanas para que el aire entre con fuerza. No es por miedo. Es por orden. Porque en San Miguel entendí que hay cosas que, si las nombras, encuentran la puerta más rápido. Y yo, aunque ya no pise esas veredas, sigo cuidando la entrada. Desde afuera. Con la llave lejos. Con la nariz atenta a un olor húmedo que, cuando llega, me obliga a no mirar hacia el lado izquierdo de la casa. Donde el piso, a veces, suena como si respirara. Turno de tierra fría. Yo no nací para esto, o eso decía mi madre. Pero el sueldo llegaba puntual y el panteón quedaba a 2 cuadras de la casa. Acepté el puesto en 1998, en un pueblo de la meseta purépecha, Michoacán. El panteón municipal de San Jerónimo no era grande, pero tenía su historia, una sección vieja, con cruces de hierro vencidas, y otra más reciente con nichos pintados y números a brocha gorda. Mi tarea era sencilla: abrir y cerrar, llevar la bitácora, acomodar floreros vencidos, juntar cera derretida y ahuyentar perros. Las noches eran mías. Me instalaba en la caseta de herramienta con una lámpara, café recalentado y el cuaderno de registro. El aire, por esas tierras, baja como un filo. No corre, se queda. El silencio pesa, la tierra también. Aquella noche me tocó revisar la zona que llamábamos la Hondonada, un desnivel donde, desde antes de mi tiempo, se hicieron fosas múltiples para quienes llegaron sin familia o sin papeles. La Hondonada olía distinto. Don Chema, el sepulturero viejo que me entrenó, decía en voz baja que ahí faltaban nombres. Y que lo que no se nombra busca salir de algún modo. Traía el pico y la pala porque al día siguiente iban a reabrir una fosa antigua para acomodar una caja nueva. En estos pueblos se acostumbra compartir espacio con los propios, y a veces hay que mover tierra con cuidado, apartar ladrillo, medir otra vez. No es raro. Lo raro es cuando la tierra se resiste. Marqué con cal el rectángulo y comencé a aflojar el suelo. La lámpara daba una luz pareja, sin brincos. Golpe, palada, descanso. El olor cambió. No era humedad normal,
era una mezcla como de flores viejas con metal. Pensé en cerrar por ese día, pero mientras me secaba la frente, escuché un golpe sordo del lado de las criptas bajas, como si hubieran dejado caer una tabla. Caminé hasta los nichos del muro poniente y vi que el número 48 tenía la tapa apenas movida, ladeada unos milímetros. No había viento que lo hiciera. Revisé el tornillo superior, flojo. Lo ajusté con la llave y regresé a la hondonada. Seguí abriendo. La pala pegó contra algo duro. No ladrillo. Saqué con las manos un pedazo de madera. Era viejo, húmedo, con el borde comido. Un ataúd antiguo, tal vez de los primeros que enterraron ahí. No debía abrirlo, mi trabajo era preparar, no profanar. Pero la tapa ya tenía una grieta y, sin buscarlo, se soltó un canto. Me arrodillé. Adentro había una manta doblada. El corazón me pegó en los oídos. Esperé. No pasó nada. Extendí la manta un poco y noté que no cubría nada sólido, solo polvo y tela deshecha. Lo raro era que, entre los dobleces, vi una medalla de San Rafael amarrada con hilo azul. La tomé para apuntarla en la bitácora como objeto encontrado y la guardé en el overol. Iba a cubrir de nuevo cuando la lámpara parpadeó, no por batería, sino como si alguien hubiera pasado entre la luz y yo. Levanté la mirada y vi una sombra llegar hasta la entrada de la hondonada. No tenía forma definida, era un bulto de falda y rebozo. Me quedé quieto. Pensé en algún familiar que vino tarde a dejar flores. Alcé la mano. Ya vamos a cerrar, dije despacio. La figura no respondió. Sentí un frío que no venía del aire, sino de adentro, como cuando uno recibe una noticia mala. Hice un paso al frente, otro, y distinguí el contorno de una mujer flaca, con un vestido sencillo, de esos que se usaban para misa. Traía la cabeza gacha. No vi pies, no vi nada bajo el borde de la tela. Me detuve. ¿A quién busca? Levantó la cara y me miró. Los ojos no tenían brillo. No era ceguera, era otra cosa, como si lo que hace persona a una persona se hubiera apagado. No corrí, no grité. Me escuché decir: no puede estar aquí a estas horas. Ella giró la cabeza hacia el hoyo que yo había abierto. No habló. Caminó, o se deslizó, hasta el borde y se quedó mirando la manta. Yo pensé en la medalla que traía en el pecho. Me dolió el estómago, como si me hubieran jalado por dentro. Quise entregarla de inmediato, pero la mano no me obedecía. La mujer se inclinó sobre la fosa y comenzó a tocar la tierra, no con ansiedad, sino con una precisión triste, apartando grumos, alisando los bordes, como quien tiende una cama. Yo me moví por fin, saqué la medalla y me acerqué con cuidado. Esto estaba adentro, logré decir. Ella giró apenas el rostro. No hubo agradecimiento. Solo estiró la mano. Sus dedos, delgados, no pesaron nada en la mía. La medalla desapareció entre su palma y la tela del vestido. Luego dio un paso hacia mí, tan cerca que pude oler agua estancada y flores marchitas. Pensé en rezar, pero la voz no salió. Se les olvidó, dijo, sin volumen, como si hablara por dentro. Yo asentí, sin tener idea de a qué se refería. La mujer volvió la cara hacia el muro de nichos. Miró el número 48. Caminó hasta ahí sin voltear. Puso la mano sobre el cemento y la dejó. La tapa, recién apretada, vibró lo suficiente para chillar. Me dolió un oído. La mujer retiró la mano, pasó la palma sobre el número pintado y luego se encaminó hacia el portón. El candado estaba puesto, el barandal firme, pero ella cruzó sin abrir. Y se fue hacia la calle empedrada que baja al río. Yo me quedé sin moverme un rato largo. Podía imponerme explicaciones, que el sueño, que el frío, que la mente.
pero el metal del candado estaba frío como si lo hubieran tocado. La marca de la mano quedó, un velo de polvo más claro. Cerré la fosa a medias, dejé la pala clavada y subí a la caseta. Escribí en la bitácora cualquier cosa, revisión nocturna, hondonada lista. Mentí. Guardé el pico, apagué la lámpara y me senté con el café helado. En la mesa estaba el libro viejo de defunciones que a veces consultaba para orientar a familias. Lo abrí sin pensar. Busqué el nicho 48. La letra de Don Chema, ya temblorosa, decía, Nicolás A.T., 1968. Traslado temporal. Pendiente de reubicar. Medalla no entregada. A la derecha, en lápiz, había un nombre tachado y una fecha sin cruz. La llave se me resbaló cuando guardé el cuaderno. Quise dormir, pero me latía la nuca. A eso de las 3, sonaron pasos en la calzada central, como de quien no quiere que lo escuchen y pisa la orilla. Me asomé por la ventana. No vi nada. El portón no se movió. Pero el aire trajo algo que no era viento ni voces claras, sino una serie de nombres dichos con la boca apretada. Entre ellos, el mío. Amaneció. Llegó la familia que iba a enterrar en la hondonada. Un niño de 8, dijeron. Llevaban flores blancas y un costal de calorías. Me hice a un lado y los dejé despedirse. Cuando dieron la vuelta, la madre sacó del rebozo una medalla de San Rafael idéntica a la que yo había encontrado. Me miró a los ojos como pidiendo permiso. Se la quiso regalar a la señora de la tumba de arriba, dijo el padre, señalando al muro. Yo no había contado nada. Nadie sabía. El hombre agregó, anoche el niño se paró y dijo, que no se les olvide. Los llevé al nicho 48. La tapa estaba perfectamente ajustada, los tornillos firmes, la cal fresca en el borde. Sobre el número, alguien había pasado una tela limpia. No comenté. Ellos colocaron la medalla en la repisa de mármol que hay más abajo, al pie de un Cristo de cantera. Cuando nos despedimos, la madre dejó bajo mi café una flor blanca. Ese mismo día reacomodamos la fosa. Mientras bajábamos la caja nueva, la tierra cedió sin resistencia, como si hubiera estado esperando. No hubo olores raros. No hubo golpes. Solo la sensación de haber cerrado un párpado con cuidado. Esa noche me quedé otra vez. No por obligación, sino por un deber que no supe cómo nombrar. Fui a la hondonada con una escoba y dejé todo parejo. En el muro, frente al 48, anoté con lápiz en el borde de la bitácora, reubicación cumplida. Luego caminé hasta el portón, me senté en el escalón y esperé. No apareció nadie. El aire estaba frío, sí, pero era un frío normal. Se oyó un perro a lo lejos, una moto en la carretera, el canto de algún borracho. Me fui a la caseta y, antes de apagar la luz, vi sobre mi mesa una medalla igual a la de la mañana. No era la que la familia dejó, esa seguía en la repisa, blanca y quieta. La mía estaba tibia, con un hilo azul nuevo. No volví a abrir fosas en la hondonada sin avisar. Aprendí a anotar cada objeto, cada resto de nombre, cada flor ajena. Aprendí a tocar la tapa antes de poner el tornillo. Y a veces, cuando el reloj marca las 2 y el pueblo calla, recorro la calzada central y leo en voz alta algunos nombres, aunque nadie me escuche. No para espantarme ni para espantar a nadie. Para que no falte el nombramiento. En este trabajo uno entiende que la tierra guarda, pero también reclama. Y que hay cosas que no piden gritos, sino atención. Desde aquella noche, el Panteón de San Jerónimo dejó de ser solo mi empleo y se volvió, de algún modo, mi responsabilidad. No es fe lo que me retiene. Es un acuerdo sencillo, yo cuido los nombres y, a cambio, ellos me dejan dormir. Casi siempre. Porque, de vez en cuando, la llave del nicho 48 vuelve a aflojarse sola.
Y yo sé que tengo que ir, apretar, pasar un trapo y decir despacio, aquí estás, no te olvidamos. Luego el aire se acomoda y el turno sigue. Los que nadie nombra. No entré a ese oficio por valentía, sino por costumbre. En 1996, cuando murió mi padre, me quedé con su puesto de sepulturero en San Bartolo Tlaixpan, un pueblo serrano de la Sierra Norte de Puebla. El panteón está en la loma, cercado por piedra vieja y setos de pirul. En temporada de agua la neblina baja a tragarse todo, y los cipreses resuman un olor húmedo que se mete en la ropa y no sale ni con jabón. Mi jornada era simple: abrir fosas, cerrar, limpiar, pintar cruces, encalar muros, llevar al día el libro de campo. Ese cuaderno, con tapas de cartón pulposo, tenía los nombres y las fechas de todos. Cuando no había entierros, tocaba exhumar difuntos vencidos por el plazo y pasar sus restos al osario general. Nadie habla de esa tarea, pero es la más constante. La primera rareza empezó al revisar el lote antiguo, el de 1890 a 1930. El libro mostraba cuadrícula completa, pero la tierra no. Había 3 lápidas sin nombre, hundidas, y una zona donde el piso se sentía más blando. Yo ya conocía ese aviso: humedad subterránea o madriguera. Clavé la varilla para tantear y dio en cavidad. No debía estar ahí. Marqué el sitio con cal y me dije que lo vería con luz. Volví de noche, con mi lámpara, porque al día siguiente se enterraría a una señora conocida y quería tener el terreno listo. El aire venía frío y quieto. Al cruzar el arco escuché la campana de la capilla dar un solo golpe, seco, como si alguien hubiera jalado el cordel. No había sereno ni sacristán a esas horas. Caminé hasta mi marca de calorías. La tierra se había abombado, como si respirara. Hice un cuadro con el pico y retiré el primer estrato. Abajo apareció madera deshecha, huesilla de ataúd, clavos negros y, más abajo, paños de tela tostada por el tiempo. Rompí con cuidado, saqué las tablas sueltas y vi un espacio que no correspondía a ningún registro del libro. No era una fosa común, era otra cosa, estrecha y larga, como un corredor cegado. Tragué saliva. Bajé la lámpara. El vidrio empañado se marcó con líneas de agua que, al escurrirse, dejaron trazos que parecían letras. Limpié con la manga. Otra vez las líneas. Pensé en el humo caliente, en algún reflejo, en la cabeza rumiando soledades. Me negué a mirar más y me concentré en la tarea: retirar, ordenar, pasar al costal de manta, etiquetar. Lo hacía en silencio, con cuidado, como me enseñó mi padre. Al tercer costal noté la primera moneda. Brilló apenas en la tierra, una pieza vieja, lisa por el uso. Luego otra, y otra, en hilera, hasta perderse debajo del muro de piedra. Las junté para llevarlas a la oficina, pero conforme caminaba hacia la puerta del panteón las sentí más pesadas, como si chuparan frío. Me detuve. El libro de campo, que siempre cargo en el morral, estaba húmedo. Lo abrí para ventilarlo y las hojas, que yo mismo había secado la tarde anterior, tenían tinta corrida, pero solo en las páginas de 1913. Algunos nombres estaban deshechos, otros, increíblemente nítidos. Unos que nunca había visto. Regresé el libro al morral, acomodé los costales y cerré la zanja como pude. En la capilla de velación encendí una vela y puse las monedas en una cajita de lata. El vidrio de la lámpara volvió a empañarse. Esta vez sí leí, porque ya no pude negarme, di seños. El trazo era ralo, pero firme, como escritura de escuela antigua. No dormí. A la mañana siguiente, con la primera luz, fui a ver a don Adalberto, el más viejo del pueblo. Estaba sentado bajo el portal, mirando al cerro. Le conté lo que había hallado, sin adornos.
No me respondió de inmediato. Al rato dijo, en el 17, por la peste, no hubo sitio. Metieron gente en el corredor del muro, sin padre y sin cruz. Mi abuelo cargó cuerpos. Nunca quisieron hablar de eso. Le pregunté por el libro. Alzó los hombros. Quemaron hojas para que el ayuntamiento no reclamara. Los que quedaron sin nombre, quedaron sin ruta. Volví al panteón con el sol arriba. Hice lo que dicta el reglamento, notificar a Presidencia, pedir permiso para abrir el tramo, registrar, reubicar. Nadie me hizo caso. Era feria en el pueblo, había baile, y los del cabildo andaban ocupados. Me dieron un luego vemos que ya conocía y me dejaron con mi asunto. Esa tarde exhumé otro lote. Al poner los costales en el osario noté que la caja de las monedas estaba abierta. Nadie más tenía llave. Me acerqué con el estómago apretado. El fondo de la cajita estaba cubierto de tierra fina, como harina. Las piezas ya no eran 3, sino 7, alineadas. No me gusta admitirlo, pero me temblaron las manos. Cerré, saqué la llave y me guardé el susto. Al anochecer, cuando se fue la última familia, me quedé solo. El viento subía del barranco oliendo a helecho y a lluvia. Caminé recto hacia el muro antiguo. La línea de monedas marcaba un camino, y yo lo seguí con la lámpara al pecho, pensando en mi padre, en sus advertencias de no te metas donde la tierra no te llama. Al llegar al arco de piedra, la campana dio otro golpe. La cuerda colgaba quieta. Clavé el pico, abrí el tramo y, con el azadón, retiré la costra oscura. Salió un aire viejo que me echó para atrás. No puedo describirlo de otro modo, olía a iglesia cerrada y a tierra guardada. Bajé despacio, con el foco en la frente. El corredor era angosto, apenas lo necesario para que pase un cuerpo en fila. En el piso, entre tablillas podridas, vi etiquetas de lata con nombres: María de los Ángeles, 1917. Teófilo G., 1915. Petra S., 1918. No tenían cruz ni flores. Solo esos nombres. Abrí el libro y busqué. Las páginas de esos años estaban arrugadas, pero ciertos renglones se habían escrito encima solos, con tinta antigua, los mismos nombres de las latas. Sentí como si alguien me hubiera puesto la mano en el hombro, no para asustarme, sino para obligarme a mirar. Leí en voz baja, uno por uno, con la lámpara apuntando al piso. Al decir el tercero, la campana sonó de nuevo. Al decir el quinto, algo tocó mi bota, leve, como si pidiera paso. Al decir el 10, la lámpara se apagó sola. No me moví. No quise correr. Saqué los cerillos y los froté con dedos torpes. El primer intento se rompió. El segundo encendió, y la luz me devolvió el corredor, las tablillas, la hilera de latas, y una cosa más, las monedas, colocadas ahora a mis pies, formando un círculo alrededor, perfecto. No era amenaza. Era límite. Entendí lo que me estaban pidiendo. Volví a encender la lámpara, abrí la libreta por las páginas manchadas y me puse a leer, no como rezandero ni como deudor, sino como quien pasa lista. Fui nombrando sin adornos, con el mismo tono que uso para anotar que se pintó una cruz o que se reparó una laja. A cada nombre, un golpe de campana. A cada golpe, la tierra del corredor se asentaba un poco, como si se cansara. Cuando terminé, el aire se volvió menos denso. La línea de monedas se deshizo, pieza por pieza, y rodaron hacia la cajita invisible de alguien que por fin las cobraba. Sellé el corredor con maderos, levanté un croquis de la zona y lo anexé al libro. Nadie quiso firmar. No hay presupuesto para mover eso, me dijo el secretario, que se quede así. Yo no quise discutir. Desde esa noche, cada vez que puse un costal en el osario general, repetí el mismo método: revisar las etiquetas viejas, comparar con el libro,
decir los nombres. No por religión, sino por orden. Nunca me pasó nada cuando los dije. En cambio, la única vez que me salté dos porque ya me ganaba el hambre, la campana se quedó sonando sola, despacio, cada 6 segundos, hasta que volví a abrir el cuaderno y completé la lista. Ahí paró. Duré 2 años más en el puesto. Luego pedí mi renuncia. La di por cansancio, y también por una cosa que me empezó a ocurrir en la casa, en madrugada sin viento, algún objeto metálico, una llave, un clavo, una arandela, amanecía sobre la mesa, alineado con otro, como si me marcaran caminos invisibles sobre el mantel. Nunca faltó nada. Nunca se cayó nada. Solo esas líneas, puntuales. Me acostumbré a levantarlas con respeto y guardarlas en un frasco. Conservo el libro de campo en una caja de cartón, envuelta en plástico para que no lo pique el moho. A veces lo abro para cerciorarme de que los renglones siguen en su lugar. No me gusta leer en voz alta en la casa, pero cuando el vidrio de la ventana amanece empañado y aparecen líneas que parecen letras, prendo una vela, abro el cuaderno y digo 2 o 3 nombres. No espero respuestas. No busco señales. Lo hago para que no se me olvide la regla simple que aprendí bajo tierra: lo que no se nombra, insiste. Dicen que en noviembre la gente vuelve a visitar el panteón y lleva flores. Está bien. Yo no voy. Prefiero quedarme en mi cocina, con el frasco de monedas y el libro. Cuando el aire se pone frío y el metal se ordena en hileras, abro la tapa y leo. Si alcanzo a decir todos antes de que amanezca, la casa amanece tranquila. Si me vence el sueño, la campana de la capilla, a casi 1 kilómetro de aquí, da un golpe solo, seco, que me despierta y me obliga a terminar. No sé si es consuelo o condena. Solo sé que, desde 1996, aprendí a vivir así, nombrando a los que no tuvieron nombre para salir del corredor. Y cada vez que digo una lista completa, el mundo regresa a su lugar, por unas horas. Luego, como siempre, vuelve a pedir cuenta. Y yo, mientras me quede voz, la pagaré. La bodega. Me llamo Ignacio y durante 9 años fui sepulturero en un panteón pequeño de la Sierra Norte de Puebla. Un camposanto cercado con malla, 2 cipreses viejos a la entrada y una bodega de tabique donde guardábamos palas, picos, cal, cubetas y las tablas de pino que se usaban para apuntalar. Yo atendía el turno nocturno. Me acostumbré a la humedad que sube de la tierra cuando el sol se va, al zumbido de los insectos, al ladrido lejano de los perros y a la calma pesada que se instala cuando cada familia cierra su puerta. Aquella noche de noviembre de 1998 me habían encargado abrir la fosa para una mujer que llegaría al día siguiente. Tomé la regla de aluminio, marqué 2 metros por 80 y empecé. A esas horas, uno aprende a trabajar sin pensar demasiado. Pala, resuello, la tierra sube a la carretilla, otra vez. De pronto el filo encontró algo que no era piedra ni raíz. Era liso, redondeado, con el color gastado de lo que pasó mucho tiempo enterrado. Luego aparecieron otras partes, largas, finas, con articulaciones. No eran de la tumba de al lado, la distancia lo impedía. En ese panteón la gente no usaba osarios ni reacomodos, todo se hacía con registro. Le busqué explicación práctica. Lluvias que arrastran, asentamientos, alguna sepultura mal hecha décadas atrás. No quise encender la lámpara por mucho rato. Es peor ver claramente cuando ya te estás imaginando cosas. Reuní los restos en silencio, los envolví en un costal negro, amarré con mecate y los llevé a la bodega. Cerré con candado y apunté en mi libreta: restos anónimos encontrados en fosa nueva, conservar bajo llave. Regresé a terminar el hoyo, nivelé el fondo con la tabla y dejé todo listo. El relevo matutino entró como siempre. Yo me fui a casa con esa sensación de que algo quedó chueco,
pero uno aprende a no llevarse el trabajo a la cabeza. Dormí 2 horas. Me despertó el encargado del día con una voz nerviosa, que en la bodega se oían empujones, que la puerta vibraba como si alguien adentro la quisiera tirar. Revisaron 3 veces, nadie. Pensé en broma pesada, en viento, en ratones. Le dije que al rato yo lo veía. Volví esa noche. El panteón se queda diferente cuando sabes que algo ahí dentro te está esperando. Dejé el termo en la caseta, di la ronda y al pasar frente a la bodega escuché el primer golpe, seco, contra la lámina interior. Me detuve. La chapa rechinó un poco, como si algo por dentro se recargara y soltara. El candado estaba bien puesto. Metí la llave con la mano temblando más por coraje que por miedo, abrí y encendí la lámpara. Herramientas apiladas, el costal negro en la esquina, cal en su cubeta, nada fuera de lugar. Cerré. No di 2 pasos cuando volvió a moverse. Esta vez vi la puerta sacudirse con ritmo, como si un hombro invisible la tanteara. En el piso, por la rendija inferior, asomó una sombra que no respondía a mi luz, la base de algo que parecía un pie detenido, luego otro, plantados del lado interior, y un peso empujando. Abrí otra vez. Silencio, polvo, olor a humedad. Pasé la mirada por la tabla de pino que uso para medir, por el costal en el rincón. Ni un alma. Me quedé en la caseta, con la lámpara apuntando hacia la bodega. Los golpes volvían cada cierto tiempo, y cada que me acercaba se retiraban como si supieran que iba. No había risas de muchachos, no había pasos más allá del mío. El pueblo estaba quieto. A medianoche, con el café casi frío, recordé la libreta y el costal. Recordé que los viejos del oficio nos repetían que pedir permiso a la tierra no es superstición, es procedimiento. Yo esa noche, por la prisa, no lo hice. Tampoco había rezado a la entrada, ni rociado cal a los lados. Tomé la decisión que me dio vergüenza tomar tan tarde, fui por el costal. Lo puse en la carretilla y caminé hacia la parte vieja del panteón, donde ya no se asignaban lotes. Con la pala hice un hoyo discreto, no profundo en exceso, lo suficiente para cubrir sin riesgo de que la lluvia descubriera nada. Extendí una de las tablas y puse encima el bulto. No hablé. No hice cruces con la herramienta. Solo bajé la carga, eché tierra y aplané con la suela. Antes de irme, coloqué 2 piedras largas a manera de señal para mí. La bodega se quedó quieta el resto de la madrugada. Quise creer que ahí se había acabado. A veces el miedo te suelta tan fácil que da coraje haberlo sentido. Pasaron 2 semanas sin nada raro. Luego la oficina del ayuntamiento llegó con la noticia de que se necesitaba un lote en la sección vieja. El panteón estaba casi lleno y había que ocupar huecos aislados. Señalaron, por puro azar, el mismo rincón donde yo había hecho el entierro discreto. No lo iban a aceptar, pero la familia insistía, la difunta había pedido la parte más apartada, donde no la pisen. Me mordí la lengua. Seguí el procedimiento. Quitar tierra, cuadrar, nivelar. Si encontraba algo, se documentaría y se reubicaría con permiso. Empecé a abrir y el filo volvió a topar con algo. Esta vez no quise mirar. Me obligué. No eran piezas completas, eran fragmentos mojados, adheridos a la tierra como si llevaran siglos allí. Las retiré con cuidado y las puse a un lado. No las toqué con la mano. La familia llegó al día siguiente con flores y un retrato. Se hizo el servicio sin contratiempos. Esa noche regresaron los ruidos, no en la bodega, sino en la caseta. El techo de lámina vibraba en golpes secos, como si los dieran con la palma abierta. En la ventana, por un instante, vi pasar una sombra que no correspondía a nadie. Me puse de pie, abrí la puerta, grité el nombre del velador del día por si seguía por ahí. Nada. Caminé hacia la tumba nueva.
Sobre la tierra aún húmeda había marcas de pasos pequeños, descalzos, perfilados hacia la entrada y de regreso, como si alguien hubiera dado vueltas alrededor sin animarse a irse. Hice la ronda completa. Al pasar frente a la fosa vieja, donde yo dejé el costal, me pareció ver que el suelo respiraba. No porque subiera y bajara, sino porque la tierra se aflojaba con un pulso sordo, como cuando una bestia gigantesca camina a lo lejos. Apreté la mandíbula y me quedé quieto hasta que esa sensación se dio. No hablé. No pedí ayuda. Solo pensé en lo que me enseñó un sepulturero mayor que ya no vive: si no sabes qué hacer, arregla lo que rompiste. Amaneció. Me presenté en la oficina parroquial y pedí permiso para un reacomodo. Dije que era por riesgo de hundimiento. Me dieron la autorización por escrito. Esa misma tarde exhumé con mis manos los fragmentos que había ido apartando y los llevé con una caja de madera al lote nuevo, el de la difunta reciente. Coloqué la caja a un lado, no dentro, como si fuera un acompañamiento. Hice una cruz con varilla oxidada, nada más. En la bodega dejé las palas cruzadas, un gesto que aprendí al mirar a los viejos trabajar. Esa noche el panteón estuvo en una calma tan nítida que hacía ruido. No vibró la lámina. No se movió ninguna puerta. Ni siquiera los perros se acercaron. Me senté en la caseta, puse el termo a un lado y pensé en cómo, sin querer, había partido algo en dos, lo que se movía en la bodega y lo que se quedó en la tierra. Lo reacomodé a su manera, no a la mía. Entendí que el oficio no es solo cavar, es hospedar. Han pasado años. A veces me llaman para ayudar, sobre todo cuando hay que medir terrenos viejos o cuando alguien pide un lugar apartado. No lo digo en voz alta, pero cada que marco 2 metros por 80, pido permiso con la punta de la pala y con el pensamiento. Si de pronto el filo encuentra algo que no espero, no lo saco sin más. Me detengo, noto el aire, escucho el zumbido de los insectos y el paso de la noche. La bodega aún está ahí. El candado es otro. El eco ya no molesta. El rincón donde dejé la caja de madera tiene flores nuevas cada día de muertos, aunque la familia de la difunta se mudó hace tiempo. No sé si lo que pasó fue castigo o recordatorio. Sé que una vez, por confiarme, guardé en una esquina lo que pedía campo y silencio. Y que aprendí, de la única forma en que se aprende en este oficio, que hay fuerzas que no esperan explicación, solo lugar. Y que si no se lo das, te lo piden. De noche. A empujones. Donde menos quieres escucharlos. El arrastre. Me llamo Miguel Taboada y durante el 2004 trabajé de sepulturero y velador en el Panteón de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El cementerio queda al final de una colonia empinada, con bardas bajas y techos de lámina alrededor. Lo conocí primero por dentro: pasillos estrechos, cipreses que goteaban resina, nichos sin nombre, y la pequeña caseta junto a la reja principal donde pasaba las noches. De día abría fosas y apuntalaba cruces, de noche vigilaba que nadie brincara para beber o hacer desmanes. Era trabajo cansado, pero con reglas claras: terminar pozos con luz, no caminar sin lámpara, y jamás quedarse parado largo tiempo en la franja de sombra junto al osario viejo. Aprendí esas reglas de Pancho, el sepulturero mayor. Tenía manos agrietadas y una calma que contagiaba. Me enseñó a medir la tierra a ojo, a leer por dónde correrá el agua cuando llueve, a reconocer cruces vencidas que piden refuerzo. Nunca hablaba de cosas raras, salvo una vez, cuando me señaló el pasillo que divide el cementerio en dos y me dijo, casi como quien da un consejo de herrería, que ahí no conviene hacer guardia después de medianoche. Nada más. Yo reí y cambié de tema. Las primeras semanas fueron tranquilas. El ruido de la ciudad moría temprano y quedaba solo el chisporroteo eléctrico de la calle y algún perro lejano. En la caseta tenía un catre, un termo
y una radio que apenas agarraba estación. Me gustaba revisar el registro de los entierros viejos. Había apellidos repetidos, fechas que se remachaban por generaciones. Las lápidas formaban una conversación muda entre familias que nunca conocí y, sin embargo, a fuerza de leerles los nombres, empecé a sentir que me correspondía cuidarlas. Un jueves recibimos el aviso de un entierro temprano. Yo debía dejar el pozo listo junto a un ciprés gordo, de esos que arrojan sombra aún con luna llena. Empecé por la tarde y avancé parejo. El suelo allí es blando los primeros palmos y luego se pone terroso, con varillas perdidas entre tumbas antiguas. Recuerdo haber parado para encender la lámpara y ajustar la cuerda que marco para no pasarme de profundidad. En eso estaba cuando sentí un jalón en el tobillo, como si una mano fría hubiera presionado y soltado al instante. No fue una resbalada. Fue presión, dedos definidos. Apunté con la lámpara. Solo vi tierra cortada, raíces como cabellos y un borde de madera podrida que asomaba a un lado, remanente de una caja vieja desplazada por el tiempo. Me aparté, hice una mueca y me dije que había sido la cuerda. Continué hasta terminar. Cuando regresé a la caseta, la reja principal rechinó con un golpe de aire. El candado botó contra el hierro y resonó seco. Revisé, estaba puesto. Me reí de mí mismo. Me preparé café. A la mañana siguiente, mientras Pancho revisaba el pozo, me preguntó si había notado algo raro. Le dije que no, por no parecer nervioso. Me palmeó el hombro y se fue por su cubeta y su cucharón de albañil. El entierro transcurrió sin novedad. Una familia lloró con dignidad, el párroco dijo palabras breves, yo ayudé a bajar la caja. Al final, aplané la tierra y clavé la cruz. Pasaron 2 noches en calma. El sábado por la tarde, a falta de sueño, me dediqué a nivelar montículos de tierra que estorbaban el paso cercano al osario. La luz de la calle entraba a medias y la luna, resbalando entre nubes, dejaba el cementerio a medias tintas. Yo empujaba la carretilla, con la pala apoyada, cuando escuché el arrastre, un peso deslizándose sobre grava y tierra, desde el pasillo que Pancho me había señalado. Paré. No era el viento. Era el sonido claro de algo que se impulsa con las manos y arrastra el cuerpo, lento, constante. Prendí la lámpara. Crucé por la fila de nichos y asomé al pasillo. Al principio no vi nada. Luego, quizá por una claridad traicionera, apareció a contraluz una figura contorneada a ras del suelo. Parecía un hombre flaco, vestido con algo que alguna vez fue traje, con la tela pegada como si hubiera dormido bajo tormenta. Se movía usando los brazos, los dedos hundiéndose en la tierra, la cabeza baja, la cara imposible de ver bien. Avanzaba hacia la franja de sombra del osario. El ruido del roce contra grava se mezclaba con el crujido leve de las hojas secas. Sentí que el estómago se me apretaba. Quise decir algo, no pude. Mi reacción fue torpe, di 2 pasos atrás, dejé la carretilla, eché a correr hacia la caseta. Cerré con seguro. El corazón me golpeaba la garganta. Se oía el arrastre, cada vez más cerca, cada vez más claro, y luego un silencio. Apagué la lámpara. Me quedé con la espalda contra la puerta, respirando por la nariz para no delatarme con el sonido. No sé cuánto tiempo pasó. El reloj de la radio no servía. La noche se me hizo larga, pero también por momentos como si faltaran escenas, como cuando una cinta se corta y vuelve con una imagen distinta. Amaneció. Me asomé apenas. La tierra que había nivelado mostraba un trazo irregular, desde el pasillo hasta el borde del osario, como si una cosa pesada hubiera cruzado sin levantar el cuerpo. Llamé a Pancho. Lo llevó con calma de quien tiene un nombre para lo que ve. Me dijo que no era la primera vez. No lo adornó con historias. Señaló el trazo y luego el pasillo, y me pidió que no hiciera guardia ahí hasta nuevo aviso. Esa tarde no quise quedarme en la caseta.
Saqué la escoba y me puse a limpiar cerca de la entrada. Con el sol a la espalda todo parecía simple, flores marchitas, listones, veladoras a medio consumir. Hacia el anochecer entró una señora con un ramo de cempasúchil, quizá para un aniversario. La vi dejar flores, detenerse, rezar en silencio. Cuando salió, me dio las buenas noches y me dijo que agradeciera a quien cuida que los que no pueden caminar, lleguen donde deben. Me sonrió, como si me hubiera visto cansado. No supe qué responder. La tercera noche, mientras calentaba café, escuché de nuevo el arrastre. Esta vez comencé a temblar sin pensarlo. No corrí. Salí con la lámpara, no hacia el pasillo, sino hacia la línea que dejaba la grava cuando alguien la pisa húmeda. El rastro empezaba cerca de la fila de nichos sin nombre y seguía hasta el osario. Me acuclillé. Había marcas de dedos, uñas sucias con tierra. No quise ver más. Al volver a la caseta, noté que el cuaderno de registros estaba abierto. Pasé páginas con la punta de los dedos y encontré una anotación vieja, escrita por otro velador, fechada 7 años atrás. Decía, con letra cansada, que a veces se escucha el que no llega a la puerta y que lo prudente es abrir camino, quitar montículos, despejar el pasillo y no estorbar. Decía también que no conviene hincarse ni invitarlo con palabras, que lo que sea que buscan no es compañía ni luz, solo completar un trayecto. Pasé el domingo limpiando de nuevo. Tiré ramos secos, reacomodé cruces pequeñas, deshice 3 montículos de tierra dura. Pancho, al verlo, asintió. Ya con el sol, me contó que el pasillo divide la parte vieja, donde la tierra se hunde, de la parte nueva, donde las bóvedas están elevadas. Dijo que el rastro aparece unas noches seguidas y después meses de nada. Dijo que lo peor es cuando se detiene a mitad, porque entonces la tierra se abre un poco, como si respirara. No lo dijo para asustarme, sino como quien comparte un mapa. La última noche que lo escuché, el arrastre comenzó y se detuvo frente a la caseta. No se movía ni se alejaba. Solo estaba ahí, un peso inmóvil contra la tierra. Yo agarroté los dedos alrededor de la lámpara. Abrí la puerta con cuidado y, con el pulso cubriéndome la vista, dejé la reja entreabierta. No como invitación, sino para que nada chocara con hierro. Luego caminé hacia el pasillo y despejé con la pala una hilera de piedras sueltas que podían trabar el camino hacia el osario. No miré al suelo. No miré nada. Sentí el aire fresco, el olor a humedad. Regresé a la caseta, cerré y esperé. El arrastre continuó, pasó frente a la puerta y se perdió en dirección al osario. Después no se oyó más. Amanecí con los músculos como cuerdas. Salí a ver el rastro. Era limpio, sin zigzags, directo. Pancho llegó con su gorra deslavada y lo siguió con la mirada hasta el borde del osario. Así debe quedar, dijo. No pregunté nada. Un mes después, me ofrecieron trabajo de encargado en un vivero. Acepté. Antes de irme, dejé en el cuaderno una nota breve, no es un espanto. Es un trayecto. No lo provoques. No lo nombres. Quita los estorbos y apaga la lámpara cuando no haga falta. Cerré con el mismo candado de siempre y acaricié la barda baja que no frenaba a nadie, como diciendo adiós sin ruido. A veces, cuando paso cerca, me detengo en la esquina y miro hacia adentro. Los cipreses siguen firmes. Las cruces nuevas se van sumando. Pienso en Pancho, en su calma, en su manera de dar mapas sin adornarlos. Y pienso en el arrastre, más que en una aparición, como un deber inconcluso que cada tanto vuelve y al que lo único que le podemos ofrecer es dejarle el paso libre. Porque hay recorridos que no terminan con la tierra encima. Continúan, noche tras noche, hasta que por fin encuentran la franja exacta donde el silencio no necesita llave ni testigos. Y entonces, por meses, todo parece normal. Hasta que vuelve. Y alguien,
con pala y lámpara, recuerda abrirle camino. Los que rascan. Me llamo Ramiro Castillo y fui sepulturero en el Panteón de San Nicolás de los Ranchos, Puebla, desde el 2004 hasta el 2012. Entré por necesidad y me quedé porque nadie más quería hacerlo. No me asusta la tierra. Lo que me fue quebrando no fue el peso de la pala ni el olor agrio del formol, sino lo que pasa cuando la noche se adueña del camposanto y parece que la vida, por costumbre, se niega a aceptar su lugar. Mi turno empezaba a las 6 de la tarde. Tenía mi rutina: revisar candados, recorrer los pasillos entre las tumbas, recoger veladoras, enderezar floreros, apilar los ladrillos que se zafaban de las criptas. Me gustaba dejar el piso parejo, sin piedras que tropezaran a los deudos al día siguiente. El cementerio estaba al final del pueblo, detrás de una loma pelona. Desde la barda podías ver el volcán escupiendo una nube fina y, más abajo, el trazo de milpas pobres que de noche eran pura sombra. En la entrada había un ángel de cantera. Niño alado, brazo extendido, palma abierta hacia el visitante. Lo pusieron mucho antes de que yo naciera. Lo pulían en las fiestas patronales, le colgaban flores. Con los años, la cara quedó como gastada y sus ojos parecían seguirte desde cualquier ángulo. La gente se acostumbró, yo, no. Los primeros meses escuché lo que todos, raspones que no venían del camino, golpes sordos donde no había metal, pasos lentos detrás de mí cuando no soplaba ni aire. Me hice el fuerte. Los vivos necesitan que uno sea práctico. La pala, la carretilla, la cal, el cubrebocas, la cubeta con agua, la cuerda. Esas cosas te dan control. Lo que no puedes controlar es lo que cruza el terreno cuando la última visita ya se fue. Aprendí a reconocer el lenguaje de la tierra. Cuando la madera se hincha por humedad, truena. Cuando el nicho se raja, vibra la losa al tocarla. Cuando un perro corre por fuera, su zancada se repite como metrónomo. Nada de eso se parece a lo que escuchábamos a veces, un arañar insistente, como de uñas en madera, que iba y venía, se apagaba, regresaba de golpe. Lo oí en mi tercera semana. Fui con lámpara, con el miedo metido en el estómago, y seguí el sonido hasta una fosa reciente. No había nadie. La tierra, pareja. Me retiré con el ruido aún adentro de los oídos, como si me lo trajera prendido por dentro. La gente del pueblo decía que era cosa de la noche, que no había que darle más vueltas. Pero la historia circulaba entre los mayores: antes de que el camposanto estuviera ahí, el terreno lo tuvo un hombre que no vendió su parcela. Le decían curandero, otros decían otra cosa. Dicen que dejó papeles clavados en las vigas con amenazas para quien se instalara. Años después, su casa cayó, quedaron los cimientos, y sobre ese suelo acomodaron la primera hilera de tumbas. Para el segundo año me dejaron a cargo de las exhumaciones. 7 años después del entierro, se levanta la caja, se limpia la cavidad, se recolecta lo que queda y se reubica. No hay nada heroico en ello. Es técnica, paciencia y respeto. Ese oficio te enseña a no mirar de más, pero a registrar todo. Y ahí empezó lo extraño de verdad. Llegué una mañana para abrir una tumba que, según el libro, llevaba su tiempo preciso. Pero la caja no estaba centrada. La cuerda que dejamos de referencia en el entierro estaba tensada hacia un lado, como si alguien la hubiera jalado desde adentro. Volví a medir. Las marcas coincidían, la caja se había desplazado unos centímetros, lo justo para no salir a la luz, lo suficiente para que cualquiera que conociera su oficio notara la diferencia. No dije nada. Lo dejé como accidente, asenté en el cuaderno que la fosa tenía humedad y que la tierra había cedido. Pasaron 2 semanas y un domingo, al cerrar, volví a oír el rascar. Noche limpia, luna grande. Fui con la lámpara.
El sonido me llevó a la hilera de infantes. Ahí estaba el ángel de cantera, en el extremo, con el brazo extendido. Yo sé cómo lo dejaron siempre, palma abierta. Esa noche la mano parecía más al frente. Los dedos, más rectos. ¿Será el juego de la luz?, pensé. Apagué la lámpara y la encendí de nuevo. Igual. Tragué saliva. Seguí el ruido hasta una caja pequeña. Bajo la losa, los golpes eran cortos, desesperados. No levanté nada. No a esa hora. Grité un ya que no sonó a orden ni a consuelo. El rascar paró, como si me hubiera oído. Di la vuelta y el ángel, con esa cara lenta de piedra vieja, ya no apuntaba al camino. Apuntaba a la hilera. Al día siguiente, con el sol encima, abrimos la fosa con el presidente auxiliar y 2 familiares. El acta decía muerte natural. La madera estaba astillada por dentro. No faltaba nada. Cerramos en silencio. Yo anoté, caja en mal estado, se sugiere reforzar nicho. Esa tarde, a la salida, un niño vino llorando con su papá. El angelito me jaló, dijo. No hice preguntas. No servían de nada. Desde entonces empecé a poner cal extra en ciertas fosas y a reforzar con varilla los nichos más viejos. Cambié de lugar unas flores, moví otras, hice cruces con alambre en puertas donde no las había. No era un ritual. Era mi manera de tener algo entre las manos. Pero las noches insistían. Ese arañar y bailando el cementerio de punta a punta, como si alguien recorriera el subsuelo a ras de madera. El guardia que a veces pasaba a beber café conmigo me dijo una vez, sin mirarme, que cuando oyera eso no me acercara. Hay quienes no aceptan la tapadera, dijo. Lo dejó ahí. Lo que me quebró del todo ocurrió el 2 de noviembre de 2008. Abrimos desde temprano y al caer la tarde las velas ya habían dibujado caminos entre las tumbas. Las familias se retiraron poco a poco. Quedó ese olor mezcla de cera y flores marchitas. El viento movía papel picado enganchado en las cruces. Yo barría el pasillo central cuando volvió el rascar. Esta vez no venía de una fosa. Venía de muchas, a la vez, como si el suelo entero estuviera lleno de manos. Caminé despacio, la lámpara abajo. El ángel de la entrada ya no apuntaba hacia el camino ni hacia la hilera. Apuntaba hacia mí. Di un paso y escuché otro, atrás. Quise voltear, pero algo me detuvo, un tirón leve, en la bota. Miré hacia el suelo. El borde de la losa más cercana estaba levantado lo justo para dejar salir una cinta de tierra fina, como si respirara. La lámpara tembló en mi mano. Llamé al guardia, no contestó. El viento no era viento. Eran uñas invisibles atravesando madera en lugares que yo conocía por nombre y fechas. Entonces lo comprendí, no era que alguien quisiera entrar. Era que algo no quería que se fueran. El panteón no era un contenedor. Era una trampa. No para los que yacen, sino para quienes los visitan y para quienes los cuidan. El ángel, con ese brazo extendido, no recibía. Detenía. Su palma no daba la bienvenida, cerraba el paso. El rascar se acercó al pasillo central, bajo mis pies. Golpes cortos. 3. Pausa. 3. Pausa. 3. Me planté firme. La pala cruzada en el pecho. No sé de dónde salió la voz, quizá de la costumbre de hablarle al que se va cuando cierro una fosa, aquí me quedo. No fue reto. Fue un acuerdo. El ruido se fue apagando, como aceptando la forma de la noche. Desde ese día, las exhumaciones me mostraron otros detalles, cajas desplazadas, cuerdas tensadas hacia el mismo lado, clavos doblados hacia afuera. El libro de registros empezó a llenarse de anotaciones que nadie más leía. Yo seguía cumpliendo, pero ya no caminaba el panteón como antes.
Evitaba la mirada de piedra del ángel. Cubría con tierra cuidadosa las fosas donde el aire vibraba distinto. A finales de 2012 llegó la orden de trasladar cuerpos al nuevo camposanto, más lejos del pueblo. Vinieron camionetas, albañiles, funcionarios. Para crecer la zona, dijeron. Yo no discutí. Levantamos lápidas, abrimos nichos, sellamos paquetes. Al tercer día, el ángel amaneció con la palma rota. Nadie lo tocó. Nadie se animó a levantar el pedazo. La última noche me quedé solo, como siempre. Terminé de barrer el pasillo central. Apagué la lámpara y me quedé a oscuras. Quise despedirme. No con palabras. Con pasos. Di una vuelta completa al panteón, lento. No hubo rascar. No hubo golpes. Solo un silencio compacto, como de alguien que por fin deja de moverse. Al salir, pasé frente al ángel. Ya no apuntaba a ninguna parte. La mano, sin palma, era muñón de piedra. Me fui sin decirle a nadie lo que entendí. No hay que provocarlos. No hay que pedir señales ni buscar explicaciones. La tierra tiene memoria y no le gustan las mudanzas. A veces nos reclama con paciencia. A veces araña. Lo que se quedó ahí no se vino con nosotros. Quedó bajo esa loma pelona, al final del pueblo, cuidando un espacio vacío que sin embargo pesa, como si debajo siguieran insistiendo. Cuando, en noviembre, los cohetes suenan lejos, todavía me despierto con la sensación de que alguien toca madera detrás de mi pared. No abro la puerta. Pienso en la palma rota. Y repito en silencio mi acuerdo. Aquí me quedo, allá se quedan. Que no salgan. Nunca. Cortejo de luz. Acepté el turno nocturno del panteón por necesidad. En San Andrés del Tepetate, un pueblo de laderas y mezquites, la gente entierra a sus muertos en lo alto para que las lluvias no se los lleven. Yo abría y cerraba el portón, cavaba cuando hacía falta, y por las noches, caminaba entre las lápidas para cuidar que no entraran perros o chamacos a hacer destrozos. El ayuntamiento recién había colocado lámparas solares a ras del suelo en el pasillo central, postes bajos de plástico con un sensor y una cúpula transparente. De día cargaban, de noche daban una luz azulosa que no alcanzaba a calentar las manos. La primera vez que pasó fue un lunes. 1:30 de la mañana. El viento traía olor a tierra húmeda desde los surcos, y todo estaba tan quieto que podía distinguir el clic de los insectos contra las cúpulas de las lámparas. Iba de la reja a la capillita de la Santa Cruz, contando pasos para no pensar. Entonces, a 3 metros delante de mí, se encendió una lámpara. Luego la siguiente. Después otra más, formando una línea clara que me abría camino. Detrás quedaba negro, adelante despertaba luz. No me seguían, me guiaban. El pasillo se me antojó más largo de lo normal, como si el panteón hubiera ganado metros durante la tarde. Quise creer que era casualidad. Seguí andando con el azadón al hombro y el llavero pesando en la bolsa. Cada vez que me acercaba, una lámpara al frente prendía, cuando la alcanzaba, apagaba, y otra más allá se encendía, como un faro en movimiento que respiraba a mi ritmo. Crucé frente al osario y el mármol reflejó una franja pálida sobre mi pecho. Me detuve. También se detuvo la luz, 2 postes por delante. Avancé. La luz avanzó. El cortejo me llevó hasta el cuadro de niños. Los molinetes de plástico clavados en la tierra giraban apenas. En la tumba de una niña, una vela de pilas parpadeaba dentro de un vaso de cristal, era la única claridad fija en todo el campo. Me quedé observándola hasta que se apagó de golpe, como si hubiera sentido que ya había cumplido. De regreso, las lámparas no hicieron nada. Me tocó atravesar la oscuridad a pie, con la espalda descubierta y los dientes apretados. Pensé que al día siguiente la batería iba a fallar o que algún sensor se había quedado sensible por el calor de los carros que pasan de madrugada. Martes, misma hora, mismo recorrido,
La luz volvió a caminar delante de mí, ahora sin pausa, como si supiera dónde quería llevarme. Me di cuenta de que no era todo el pasillo, solo la línea central y una vereda lateral que bordeaba las gavetas viejas de cantera. Me puse a probar. Me detuve a propósito en una esquina, el candil se quedó esperando. Caminé hacia la derecha, la ruta cambió, doblando conmigo, y los charcos de luz se reposicionaron como fichas en un tablero. No me gusta correr allí dentro, pero aquella noche aceleré. Quise rebasar las luces para ver qué había del otro lado, si alguien las iba prendiendo con una cuerda o con un control. Corrí con el azadón apretado, la bota pegando en la grava, y lo único que conseguí fue que el pasillo claro se estirara más lejos. En la orilla del campo, junto a la pared, tropecé con una raíz y me abrí la rodilla. El dolor me ancló el impulso y me obligó a respirar. Muy lejos, la última lámpara titiló, como si me dijera que hasta ahí llegaba. Mi madre dice que en el miedo manda el cuerpo. El miércoles llegué antes de medianoche, revisé cada poste con la lámpara de mano y tomé nota en un cuaderno, base floja en el tercero, cúpula sucia en el quinto, hormiguero pegado en el noveno. También miré hacia afuera, por si los autos de la carretera proyectaban algo. No, a esa hora casi no pasaba nadie. A la 1:33 me senté en la banca junto a la capilla y me quedé mirando el pasillo central, apostando conmigo mismo que todo iba a permanecer apagado si yo no me movía. A las 1:40, sin que yo cambiara de postura, la primera lámpara, 3 metros delante, prendió sola. Luego la segunda. Luego la tercera. Me quedé helado. El cortejo partió sin mí y se fue hacia el cuadro de niños, hasta quedarse clavado frente a la misma tumba de la vela de pilas. De pronto, la vela parpadeó y se encendió, solita, como si hubiera entendido la señal. No dormí después de eso. El jueves pedí al comisariado que me mandara a alguien de alumbrado público. Vinieron 2, Toño, electricista de manos negras, y un muchacho que cargaba un multímetro. A plena tarde revisaron cada lámpara. No había cableado entre ellas. Cada una llevaba su panel, su batería, su sensor. Toño me pidió que caminara de noche a la hora exacta, y él se escondió detrás de la capilla con el muchacho a ver si notaban patrón. A la 1:39 ya estaba listo. Empecé a caminar. Otra vez el mismo desfile. Toño salió con una sonrisa medio cansada. Me explicó que esas lámparas traen sensores de movimiento por infrarrojo pasivo. Detectan cambios de temperatura en movimiento. El pasillo de cantera y hierro hacía de espejo térmico, barandales, rejas y placas se habían calentado con el sol del día y liberaban calor despacio durante la madrugada. Uno de los postes, dijo, estaba mal orientado, su sensor apuntaba ligeramente hacia el pasillo y barrió en diagonal. Eso hacía que al detectar mi paso disparara la lámpara de adelante por reflejo, y esa, a su vez, con su calentamiento mínimo, disparara la siguiente, en cascada. Si yo me quedaba quieto, el aire que seguía fluyendo por el pasillo creaba contraste y mantenía viva la cadena algunos metros. También me dijo que la vela de pilas de la niña probablemente tenía temporizador, se encienden a la misma hora cada día durante 6 horas y luego recuerdan el horario. La habían dejado prendida un rosario y desde entonces repetía. Nos pasamos casi 2 horas corrigiendo la orientación de los sensores y limpiando cúpulas. Cambiamos de lugar 2 postes para que no se apuntaran entre sí. Toño me hizo caminar una y otra vez, ahora con el azadón a un lado, luego sin él, luego con chamarra y luego en camisa, para probar si la temperatura de mi ropa cambiaba la sensibilidad. A la 1:50 el pasillo ya no obedecía a nadie. Si me movía, las lámparas prendían cuando las tenía encima y se apagaban al pasar. Si me quedaba quieto, todo quedaba igual. Ese jueves me senté de nuevo frente a la capilla para darle a mi cabeza una última oportunidad de fabricar espantos. Me quedé mirando el cuadro de niños. A la 1:40, la tumba de la niña volvió a encender su luz de pilas. No me moví. Las lámparas del pasillo permanecieron negras. Respiré con calma y me permití escuchar los sonidos pequeños que siempre habían estado allí, una lámina que chocaba mal clavada en la barda, un grillo, una piedra que rodaba y se detenía sola.
Lo que la mente no entiende, lo rellena con lo que tiene a la mano. En mi caso, con miedo. Aún así, no todo lo que se arregla en el día se cura en la noche. El viernes salí a rondar sin compañía y aunque sabía la explicación, mis piernas se pusieron inquietas al pasar por el osario. No prendió nada delante de mí, pero sentí el impulso de caminar por el centro, de dejarle espacio a una fila invisible. En la tumba de la niña, la vela se mantuvo apagada hasta que miré la hora, 1:40. Encendió con su parpadeo programado. Leí el nombre. No lo diré. No hago promesas, pero desde entonces, cada que doy el recorrido, ajusto con la punta del zapato los molinetes en su cuadro, por si el viento los deja torcidos. Me preguntan a veces si no me asusta trabajar aquí. Lo que me asusta, les digo sin adornos, es lo que uno hace con lo que ve. La luz que caminaba delante de mí tenía la forma exacta de mis pasos. Bastó girar un sensor para que se volviera lógica. Aún así, cuando cierro el portón y cuelgo la cadena, miro de reojo el pasillo central. No sé si espero que se encienda o que no lo haga. Solo sé que, desde aquella semana, camino con la certeza de que el panteón, por la noche, multiplica los centímetros y escucha mis pasos de regreso como si quisiera que me apure. Y me apuro. Porque la explicación quita peso, sí, pero la oscuridad, esa no la arregla nadie. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.